Continuaba sin saber qué pasaba afuera de aquella casa, ni sobre la negociación de su rescate. Una noche escuchó ruidos fuera de la habitación y la rutina a la que estaba acostumbrándose se quebró. Algo había alterado los ánimos de los secuestradores. Discutían entre ellos, o eso creía. Fue peor. Sus guardias le contaron que el periodista Raúl Sánchez Carrillo, jefe de información de Televisión Azteca, dijo en su programa de radio que él había sido liberado del secuestro, que se encontraba en Europa recuperándose del trauma y que la familia había pagado $8 millones. Permaneció en shock. La noticia lo demolió. Mira, ya pusieron precio a tu cabeza y le dijimos a tu familia claramente que no se debía enterar nadie. Espetaron los secuestradores. Los plagiarios aprovecharon el incidente y redoblaron la apuesta. Ahora pedirían más de lo que habían exigido en un principio. Llamaron al rancho y casualmente atendió a Alejandro. Le dijeron que ahora querían $10 millones y que, si no pagaban, comenzarían a mutilar a su hermano. De nada sirvieron las explicaciones de que aún no habían podido reunir los 5 millones iniciales. Colgaron abruptamente. Apenas se enteró, Chente perdió los estribos. Sintió que iba a enloquecer y que su hijo nunca volvería a casa. Llamó a Rodolfo, su fiel servidor, y le pidió destrozar el jeep rojo que manejaba su hijo Vicente cuando fue secuestrado, y así sucedió. Aquella noche, Rodolfo roció con gasolina el auto y le prendió fuego. Las llamas iluminaron el rostro demacrado del patriarca, que no se movió del lugar hasta que solo quedaron cenizas negras. Fue la peor noche de esos meses. En esa tiniebla infinita solo había espacio para la ira y el dolor. Vicente Fernández Jr. recuerda que los secuestradores entraron, lo levantaron y caminó guiado a otra habitación. Sintió que había más personas y un clima de tensión. Afinó el oído y, por las voces, supo que se trataba de gente desconocida. No eran sus guardianes, a esos los conocía y habían establecido una buena relación. Tenía los ojos vendados y los grilletes en los pies. Trató de mantener la calma. Un escalofrío lo recorrió y se abroqueló ante el peligro que presentía. Por culpa de un irresponsable, ahora se encontraba con la soga en el cuello. «Estás aquí porque tu familia no afloja», dijo alguien con voz gruesa y gélida. «Elige, porque te vamos a cortar. A ver si así entienden. ¿Qué prefieres, una oreja o un dedo?» «Un dedo», respondió Vicente. Les pidió que, si lo iban a amputar, fuera en la mano izquierda. Lo dijo sin saber que iban a acceder y así lo hicieron. Explicaron que iban a colocarle anestesia y que un médico se encargaría de la operación. Le colocaron una pistola en la cabeza, le taparon la boca con cinta plástica y lo sujetaron a un sillón. Sintió el piquete de la anestesia en su anular y, paralizado por el terror, comenzó a rezar. Sucedió el 8 de julio de 1998. Cuando terminaron, le aseguraron que se lo mandarían a su familia. Esa noche no pudo dormir. Una vez que el efecto de la anestesia terminó, sintió dolor. Pidió un calmante y se lo trajeron. Pensó en su padre y en el impacto que sufriría al recibir uno de sus dedos. Rogó que no ocurriera. Tenía pánico por él, por su reacción, por su salud. A la mañana siguiente, todo continuó como si nada hubiera ocurrido. Vicente creía que su tormento había terminado, pero a los 3 días de la mutilación regresaron para continuar con la tarea. Le dijeron que su familia no había recibido el primer dedo y que necesitaban cortarle otro. Sintió que rodaba por un precipicio sin final y recordó las historias de los plagios que inundaban el país, el mochaorejas y las orejas de sus víctimas que mandaba a las familias. Le costaba asimilar las imágenes terribles de los mutilados, y sin embargo, ahí estaba él, cautivo de criminales que mochaban los dedos de los plagiados. Esta vez avisaron que lo harían en la mano derecha, que le cortarían el índice. No dudó en arriesgarse. «Miren, tengo 20 dedos,
Terminen de cortar la mano izquierda y después vemos, les propuso. El silencio fue la respuesta, como en un juego macabro. No seas cabrón, me vas a dejar mal de las dos manos. Mejor córtame el meñique de la izquierda. Aceptaron y repitieron los mismos pasos, la pistola en la cabeza, la venda en los ojos y la cinta en la boca para evitar algún grito. La anestesia y el médico con el bisturí, al finalizar, lo llevaron de nuevo al cuarto. Miró una y otra vez su mano izquierda y el vendaje que ocultaba los restos de sus dedos. Un hueco en su mano extendida, un espacio imposible de llenar. Se sentía humillado, pisoteado, denigrado. Hacía esfuerzos por mantener la calma. Con la mano derecha había marcado las rayitas en la pared, el calendario personal que le permitió saber dónde estaba parado. Con la mano derecha no solo podía montar, sino manejar la pistola. Si no continuaban mutilándolo, si salía con vida de ese agujero, con la derecha intacta y lo que le quedaba de la izquierda, estaba seguro de que podía arreglárselas. Conocía sus habilidades. Era buen jinete y tenía excelente puntería con armas cortas y largas. Su padre siempre se lo decía. Se le infectó la herida de la segunda amputación. Le pidió a uno de sus guardias, con los que había logrado construir una relación amigable, que le llevara penicilina y agua oxigenada. Les dijo que él se iba a realizar las curaciones, pues una infección en esas condiciones sería nefasta. Cuando el hombre le entregó el antibiótico y el agua oxigenada, platicaron como lo hacían habitualmente. Los guardianes se compadecieron de la amputación de sus dedos, los sintió sinceros y después de tanto tiempo juntos, encerrados entre cuatro paredes, los hombres se desahogaron y compartieron retazos de sus vidas miserables. Venían del norte de México, nacieron y se criaron en el mundo marcado por la violencia, el abandono y la pobreza extrema. Mientras su compañero iba al baño, uno de ellos, con el que era más cercano, le dijo: «Oye, cabrón, si la policía nos descubre y llega, te doy mi pistola». Vicente guardó silencio sin comprender. «Sí, te doy mi pistola, y antes mato a mi compañero para que él no te mate a ti. Pero necesito que me prometas que tú me vas a matar después. No quiero que me metan a la cárcel, por favor». «Te lo prometo», le respondió Vicente con hilo de voz. Las palabras del custodio le provocaron un fuerte impacto. A estas alturas lo consideraba un cuate y esa confesión imprevista lo desarmó. Habían pasado 61 días desde aquella aciaga tarde de mayo, misma que ahora sentía tan lejana. Era como una hoja al viento. No sabía cómo y cuándo terminaría esta pesadilla, si es que lo hacía. Cada día que pasaba estaba más convencido de que alguien cercano lo había entregado. Una de esas noches soñó con sus padres, quizá porque el 24 de julio su adorada Cuca, su mami, cumplió 52 años, y él no estuvo para cantarle las mañanitas y consentirla como hacía siempre. Entre el sopor pudo ver a su madre bajando por las escaleras y a su padre de pie en la terraza del dormitorio del primer piso. Estaban esperándolo. Pudo verse y sentirse ingresando al rancho, en medio de la celebración por sentirse libre y la fatiga brutal de tantos meses de encierro. Los ladridos de unos perros lo despertaron. Debajo de la venda el mundo estaba a oscuras. El compás de su respiración era lo único que aquietaba el desamparo que no daba tregua. La espera en los Tres Potrillos. «Por favor, que me traigan a mi marido», exclamaba Sisi. Los lamentos llegaban hasta la sala donde estaban Vicente Fernández y Gerardo, rehenes de las llamadas telefónicas. Fueron varias noches en las que Sisi se levantó llorando y gritando: «¡Ya basta! ¡Ya, por favor! ¡Quiero a mi marido! ¡Quiero a mi marido!». Los esfuerzos por serenarla eran inútiles y agotadores. La esposa de Vicente no encontraba consuelo y el pánico que la dominaba se había trasladado a sus hijos. El ambiente del rancho se había desequilibrado. Nadie podía contener las tribulaciones de algunos miembros de la familia. Estaban deshechos, agobiados, a punto de estallar. Había transcurrido demasiado tiempo y las negociaciones habían llegado a un punto muerto. Todos se encontraban cautivos de los secuestradores, obligados a continuar la batalla y a soportar espantosos padecimientos.
Después de exigir los 10 millones de dólares, los criminales que tenían cautivo a Vicente enmudecieron y la familia quedó devastada. Vicente Fernández continuaba con sus giras, viajó a Estados Unidos y recorrió México de un extremo al otro. Su público lo esperaba y no podía fallarle. El contacto con su gente le hacía bien, ahora más que nunca. Muchas veces se quebraba en el escenario y sus lágrimas se mezclaban con la potencia volcánica de su voz y la melancolía desgarradora de sus canciones. Lo rodeaba un aura de discreta desolación y los temas que entonaba una y otra vez le recordaban a su hijo. Golondrina que vas cruzando el cielo y te puedes llevar el pensamiento. Tú me puedes decir lo que yo siento. Tú le puedes contar cuánto lo quiero. Si llegaras al pie de su ventana, bajo el tibio fulgor de la mañana, le pudieras contar cuánto lo extraño, el amor que dejó dentro de mi alma. Cuando terminaba el show, se encontraba en la habitación del hotel, llamaba a Gerardo para enterarse de las novedades y se desplomaba en la cama. Le costaba dormir, ya no tenía lágrimas, solo rabia y desesperanza. Alejandro, con sus emociones a flor de piel, iba y volvía de gira en gira por palenques y arenas de México y Estados Unidos. El 14 de mayo estuvo presente por primera vez en la entrega de premios Lo Nuestro, en Miami, y de 8 nominaciones ganó 4. El álbum Me Estoy Enamorando y el tema Si Tú Supieras se habían convertido en un exitazo. A finales de agosto viajó a Argentina por primera vez y cantó en el legendario Luna Park, cuna del boxeo. Enamoró con su carisma a un estadio repleto, mayoritariamente femenino, que lo ovacionó de pie. Después de horas de arrullarle al amor y al desamor, con fondo de guitarras y trompetas, por dentro el martirio continuaba. El alcohol lo ayudaba a adormecer el dolor, pero al día siguiente el rostro de su hermano secuestrado regresaba una y otra vez. Se preguntaba por qué su familia había rechazado los 5 millones de dólares que él consiguió para pagar el rescate. Gerardo y su padre se negaron y nunca entendió las razones. Si hubieran aceptado, Vicente estaría a salvo. Cada vez que recordaba este episodio, se llenaba de indignación. Además de todo, no transitaba un buen momento personal, se estaba divorciando de América Guinart y tenía que encargarse también de sus 3 hijos pequeños, Alex de 5 años y las gemelas América y Camila de 1 año. El potrillo adoraba a su hermano mayor y hubiera dado hasta lo que no tenía por rescatarlo de los criminales que lo habían secuestrado. Cuquita se encerraba en su cuarto y trataba de aliviar la angustia como podía. Se sentía quebrada por dentro y era consciente de que, si su hijo no regresaba, ella no podría vivir. Ocultaba numerosos miedos y secretos. Se aferraba a la fe y rezaba. Desde que sus hijos nacieron y Vicente Fernández se iba de gira durante meses, la soledad dejó marcas imborrables en ella. No fue fácil estar sola con sus hijos chiquitos, sumado a las penurias económicas de los primeros tiempos. Sin embargo, aquella orfandad de antaño le enseñó a resolver y a soportar tempestades en silencio. Así la habían criado, y además era esclava de un tiempo en que las mujeres no tenían voz. Sus padres y sus hermanos colaboraron con ella, pero no era lo mismo. Su marido y el padre de sus hijos poco y nada había aportado en la crianza de los niños. El dolor permaneció y con el tiempo se acostumbró a él. Con los años llegaría la recompensa de una vida más desahogada económicamente. Pero solo eso. Las angustias crecerían sin precedentes. Durante esos días interminables de mayo, se atormentaba pensando qué sería de ella si no recuperaban a su bis con vida. Una noche, la peor de esos meses horribles, Cuquita y Vicente se encontraban mirando televisión. El conductor de las noticias informó que el cadáver de un joven había aparecido en la carretera Cuernavaca. Tenía un balazo en la cabeza. La descripción del muerto, edad y vestimenta guardaban similitudes con su hijo secuestrado. Sintieron el impacto brutal. Cuquita se echó a llorar. No pudo controlarse.
hasta que llegó la confirmación de que ese muerto no era Vicente. Esa noche de espanto se encomendaron a Dios. La vida en el rancho se había tornado caótica. Así, frente a la imposibilidad de resolver el tema con la serenidad que requería la situación, Vicente Fernández decidió enviar a la familia fuera de México. El destino elegido fue San Antonio, Texas, una ciudad que le gustaba y donde ya tenían una propiedad. Viajaron con la orden de comprar casas para todos y permanecer ahí por un tiempo largo. En el rancho se quedaron, además de él, su hijo Gerardo, el negociador de la unidad antisecuestros, el comandante que le generaba tanto resquemor y al que no podía quitar de en medio en ese momento, y los policías que lo ayudaban. El devenir de la historia le daría la razón. Según los expertos en plagios, las unidades antisecuestros en México estaban perforadas por el AMPA. Muchos de sus integrantes tenían vínculos directos con bandas de secuestradores a las que daban protección para realizar los crímenes. De pronto, a Chente le saltó el pánico de que pudieran secuestrar a otros miembros de su familia. Se dio cuenta de que estaban demasiado aterrados y vulnerables, y entendió que cada uno reaccionaba como podía frente a la tragedia. A él también le costaba mantener el equilibrio, pero sacaba fuerzas de quién sabe dónde. Pensaba en su hijo y fingía. No le quedaba otra opción que seguir adelante. La enmarañada situación intrafamiliar fue el detonante de la abrupta mudanza al sur de Estados Unidos, donde encontrarían algo de tranquilidad, pero sobre todo seguridad. El 8 de agosto los plagiarios se comunicaron de nuevo. Vicente y Gerardo acordaron de antemano la suma que iban a ofrecer. Antes de hacerlo, pidieron una prueba de vida. Enviaron a través de los secuestradores preguntas íntimas que solo Vicente Jr. podía conocer y éste respondió correctamente. Una vez superado este paso, iniciaron la negociación, que según los expertos en secuestros es como un juego de ajedrez y el premio es la vida de un ser querido. Primero ofrecieron $2.3 millones frente a la negativa de la otra parte, subieron a 3.2 millones. Esta fue la cifra que puso el punto final a la transacción. A partir de ese momento, debían enfrentar el tramo más difícil y peligroso de un secuestro, la entrega del dinero y el lugar del pago. Cualquier interferencia, el mínimo error, serían fatales. Si todo salía bien, Vicente sería liberado y regresaría con su familia. No obstante, existía el riesgo de que no sucediera, como algunos secuestrados que nunca volvieron. El 24 de agosto, a las 10 de la mañana, Gerardo atendió la llamada de los secuestradores. Le indicaron que el pago del rescate sí o sí debía realizarse desde una avioneta que volaría bajo, y que el piloto debía llevar un celular para recibir las instrucciones acerca del lugar exacto donde debía lanzar el dinero. Parecía una alucinación. Nunca imaginaron que aquellos hombres les darían instrucciones tan excéntricas. En este instante, Vicente Fernández tuvo la repentina convicción de que quienes tenían a su hijo eran profesionales expertos que actuaban con protección policial. No eran pistoleros marginales, sino delincuentes con gran experiencia en plagios de largo alcance. Vicente decidió que 2 colaboradores de su extrema confianza viajaran junto con el piloto al lugar indicado. Los $3.2 millones en efectivo fueron divididos en paquetes de $100,000 envueltos en papel transparente que aseguraron con cinta adhesiva color café. Colocaron el dinero en una maleta deportiva de gran tamaño, alargada, de color verde olivo, que aseguraron a su vez con una cinta metálica. Vicente, en persona, acompañado por su hijo Gerardo, llevó el dinero al hangar privado del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Miguel Hidalgo y Costilla. Ahí se encontraba la avioneta, cuya matrícula ocultaron con papel aluminio. Una vez que la nave despegó y voló unos cuantos minutos a baja altura, el piloto recibió la llamada del secuestrador. El hombre le ordenó que se dirigiera a Ciudad Guzmán, un municipio ubicado a 23 kilómetros al sur de Guadalajara. Cuando sobrevoló la zona, ingresó otra llamada, a través de la cual recibió instrucciones de cambiar el rumbo hacia un área ubicada en los límites con Colima. Una vez allá,
le indicaron desviarse nuevamente para volar a la zona de Acaponeta, en Nayarit. Ahí le dijeron que estuviera atento a unas torres guardabosques y que, ni bien pasaba las torres, vería desde el aire una manta amarilla, la señal que indicaba el sitio donde debían tirar el bolso con dinero. Apenas divisaron la manta amarilla, avisaron a los secuestradores, quienes les ordenaron lanzar el bolso. No atinaron a mirar quiénes recogían el dinero abajo. Luego regresaron a Guadalajara con la misión cumplida. En el rancho Los Tres Potrillos, Chente y sus hijos Gerardo y Alejandro, por primera vez en más de 3 largos meses, sintieron que una luz de esperanza se había encendido. El pago significaba el fin de la negociación. El charro de Huetitán, que durante días y noches batalló contra sí mismo para vencer la oscuridad que lo abrumaba y que varias veces casi lo llevó a perder el control, lloró en la terraza bajo la noche cálida de agosto. En lo profundo, la culpa se ensanchaba. Su hijo no tenía dinero propio, no lograba abrirse camino y había fracasado en todos los negocios que emprendió. Carecía de talento para cantar y cuando quiso intentarlo era grande y tarde. Durante su adolescencia lo llevó a algunas giras con la idea de contagiar en él la pasión por la música, pero Vicente se rebeló y no quiso viajar más. Él tampoco insistió. Esa noche en la terraza solitaria, después de vaciar la cajetilla de cigarrillos, se convenció de que a su hijo lo secuestraron por su dinero, ese maldito dinero que nunca le importó y que en ese momento despreciaba con rabia. Andamos de paso y el dinero es pasajero, afirmaba Vicente con frecuencia y no mentía. La lucecita de esperanza se perdió de nuevo entre la bruma. Esa noche, entre tantos pensamientos que se alborotaban en su mente, decidió que iría a esperar a su hijo en la carretera. Había escuchado que después del pago del rescate, a las víctimas las dejaban abandonadas en algún camino. No importaba el tiempo, esperaría lo que hiciera falta. Lo apremiaba la necesidad de abrazar a su hijo. Necesitaba decirle que lo amaba, protegerlo como cuando era un bebé que apenas cabía en su mano y nadie apostaba por su vida. Solo Cuquita y él. Antes de amanecer, Vicente Fernández ya se ubicaba a un costado de la carretera. Permaneció atento a los movimientos y regresaba al rancho por la noche. El sonido de un coche cualquiera aceleraba su corazón. Imaginaba que en un auto venía su hijo. Sin embargo, los días pasaban lentos y éste no llegaba. Otra vez la incertidumbre. Se sentía suspendido entre la vida y la muerte. «Papá, vente», fue Gerardo quien cierta ocasión le sorprendió durante su espera. Los secuestradores volvieron a hablar y otra vez están muy majaderos, muy prepotentes, que quieren más lana. Regresaron al rancho, dominado por la ira. Vicente Fernández subió al coche de su hijo. No podía entender qué estaba sucediendo. Había cumplido con su parte. Había pagado el dinero que acordaron y acató al pie de la letra las instrucciones de los policías antisecuestros, en los que nunca confió. ¿Por qué Vicente no había regresado? Descendió del carro y como una tromba se dirigió hasta el espacio reservado para los policías, detrás de la cocina de su casa principal. «Oye, cabrón, tú estuviste al tanto de todo, te hice caso en todo y pagué, ¿y ahora me vienes con que las cosas cambiaron?» Francisco Minjares Ramírez, el zar de Chihuahua que llegó a Guadalajara jactándose de sus éxitos en la materia y de sus entrenamientos en el extranjero, respondió: «Don Vicente, esto es su pastel y hay que cocinarlo. Tiene que decir que vendió la camioneta, los caballos y todo lo que tenía». «Quiero ver a mi hijo, pinche cabrón. ¿Para qué voy a decir esas pendejadas? Ya se pagó y pasaron 11 días y mi hijo no aparece». Minjares no respondió. «Llegaste aquí y dijiste que tú sabías de secuestros y que yo me dedicara a cantar, ¿y ahora me dices otra cosa?». Preso de la furia, le arrebató a Gerardo el celular que usaba para comunicarse con los secuestradores, le quitó el chip y se lo lanzó al comandante. «Toma, ahora te van a llamar a ti. Si no aparece mi hijo en 2 días, yo me encargaré de que te lleve la chingada». Luego de descargar su rabia, exactamente 12 horas después del altercado, sonó el celular de Chente. «Don Vicente, escúcheme.
Yo le dije que usted sabía cantar y que yo sabía de secuestros. Y como sé de secuestros, su hijo va a regresar en cualquier momento. Hastiado, cortó la comunicación. Desde el tercer día que lo tuvo enfrente, presintió que ese hombre estaba involucrado con los criminales. La brumosa rutina de la espera, las noches pobladas de pesadillas y la frustración de sentirse con las manos atadas comenzaron a negar su paciencia. Miró al cielo, pidió perdón a Dios y a sus padres, pero juró que si su hijo no regresaba en 12 horas, él mismo saldría a buscar a los secuestradores y acabaría con todos, incluso el jefe antisecuestros y los policías que lo acompañaban. Regreso al rancho. El jefe de la casa de seguridad ingresó al cuarto. La tensión se elevó al máximo y Vicente sintió que su respiración se paralizaba. Tuvo un palpito apenas aquel hombre empezó a hablar. Lo que parecía un imposible estaba a punto de ocurrir. Oye, se nos complica tenerte aquí. Ya arreglamos con tu familia, así que prepárate, que regresas a tu casa. Lo asaltaron ganas de reír y llorar, pero se tragó cualquier atisbo de emoción. Sus custodios lo sacaron con los ojos vendados de aquella habitación en sombras donde permaneció 121 días. Un segmento de su vida y de su cuerpo se quedaba en aquel cuarto maloliente, mientras otro se iba con él. Entre las ráfagas de adrenalina que lo sacudían, aún no era consciente de las secuelas que el siniestro encierro le dejaría, mucho menos de que la porción de las vivencias que se llevaba tenían la potencia de un viento negro. Agradeció a sus guardianes por el trato. Con los hombres que había logrado amistad, se despidió con un apretón de manos, lo subieron a un carro y se marcharon. Después de algunas vueltas pararon, lo ayudaron a bajar y lo sentaron a un costado de la carretera. La noche estaba despejada y fresca. Camina derecho y cuenta hasta 1 hora, porque tú sabes contar, ¿no? Insinuaron. Se referían al calendario de rayitas que había armado al costado de su cama durante los 4 meses de cautiverio. Camina y después de 1 hora te quitas la venda y sigue caminando hacia adelante. No voltees, cabrón, porque si volteas te matamos. Fue lo último que escuchó de sus guardianes. Caminó a los tumbos, podía ver sus pies a través de la rendija de la venda. Caminó hasta que calculó que había pasado 1 hora. Tenía la sensación aterradora de que sus secuestradores lo observaban desde algún lugar. Sentía los autos pasar a su lado. Caminó más y se arrancó la venda de los ojos. Miró a su alrededor y lentamente reconoció la zona del periférico, las torres con sus ventanas encendidas, la estela de luz de los camiones y autobuses, el sonido inquietante de la libertad. Esperó a un costado de la carretera y apenas divisó los faros de un auto, le hizo señas con la mano derecha. Milagrosamente se detuvo. El conductor, acompañado de su esposa y una niña, lo observó con desconfianza. Vicente Fernández Abarca se veía demacrado y traía la barba y el cabello largo. Su aspecto fantasmal y desarrapado no generaba tranquilidad. El hombre dudó, pero su esposa insistió. Parece buena gente, deja que suba, quizás solo está cansado. Le permitieron subir en la parte de atrás y lo dejaron más adelante. Agradeció y abajo esperó que pasara un taxi. Cuando divisó uno, levantó el brazo derecho y ocultó el izquierdo en el bolsillo. Apenas llegaron a la colonia El Tapatío, el chofer quiso saber a dónde iba, bastante nervioso. Vicente no quiso dar la dirección del rancho por precaución, pues como para el cruce de Cajatitlán. ¿Va antes del rancho de don Vicente?, preguntó de nuevo el conductor. Respondió que sí y el taxi avanzó. Desconfiado, el chofer lo observaba por el retrovisor. Al poco rato, no aguantó y se estacionó a un costado para bajar del carro. Acabo de agarrar el taxi, así que, si me vas a asaltar, toma el auto porque no traigo dinero. Muéstrame lo que traes en la mano izquierda. Vicente le enseñó su mano vendada y explicó: Mira, me caí en la tarde y creo que estoy fracturado. Me tengo que hacer una radiografía mañana. Por favor, necesito llegar, no te voy a robar. Más tranquilo, el chofer subió al auto y continuó su camino. Cuando estaban casi en las puertas del rancho, le pidió al taxista que parara. ¿Me espera un tantito?
Uno de los veladores que estaba parado en el portón lo reconoció antes de que lo llamara por su nombre. Vicente se acercó y le habló en voz baja. No digas nada y préstame 200 pesos. Después de que el taxi se marchó, caminó titubeando hacia la casa. La noche cargada de estrellas y el olor inconfundible del rancho le devolvieron un sentimiento único de pertenencia. La familiaridad de vida estaba de regreso, pero observaba el paisaje desde afuera, como si estuviera anestesiado. En la casa solo estaban sus padres. Enterarse de esto lo tranquilizó, lo devoraba la ansiedad por verlos y abrazarlos. De pronto temió que el impacto de verlo así de golpe les provocara un colapso. Así pues, con la complicidad de Rodolfo, el velador, ideó una estrategia. Don Vicente, buenas noches. ¿Puede venir? Hay una yegua que está a punto de parir y necesitamos su ayuda. Vicente Fernández bajó de inmediato, como cada vez que sus hombres lo necesitaban por estos temas. Siempre se ocupaba personalmente de sus caballos, sus yeguas y sus potrillos. Cuando vio a su hijo afuera, no lo reconoció al instante. Papá, no te asustes, soy Vicente, ya llegué, estoy aquí. Se abrazaron y lloraron hasta quedar exhaustos. Papá, ya está, ya no llores, que estoy aquí, repitió Vicente a su padre y comenzó a limpiarle las lágrimas con la mano lastimada. Hijo, ¿qué te hicieron? ¿Por qué te tocaron? Nunca me mandaron los dedos. Yo creí que esos cabrones solo estaban vociferando. Nunca me dijeron nada, exclamó Chente con la voz entrecortada, mientras acariciaba la mano mutilada de su hijo. Me cortaron los dedos, pero no te preocupes, papá, estoy vivo. Hijo, no vayas a pensar que me negué a pagar lo que pedían. Si me pedían la vida, yo se las hubiera dado. No te preocupes, papá, estoy aquí, estoy vivo, no llores más. Cuquita, mira, llegó nuestro potrillo, exclamó Chente. Cuquita bajó y se estrechó en un abrazo profundo con su bis, al que se sumó Vicente. Permanecieron los tres unos minutos amarrados bajo el susurro de la brisa entre los árboles, incrédulos aún de estar juntos. La pesadilla había terminado. A partir de ahora debían rehacer sus vidas, recuperar el tiempo perdido, sanar las heridas y superar el trauma. Los sonidos soterrados de la calamidad habían calado hondo en el alma de todos. ¿Serían capaces de lograrlo? Los Mochadedos, la banda que llegó del norte.